Bueno, buenas noches. Siguiendo con esto de fenómenos de transporte 2, de equipos de transferencia de calor. También existen ciertos equipos, digamos aquí, transferencia de calor en recipientes agitados. Este material lo realicé yo, Arnulfo Rosales Quintero, en colaboración con el doctor Balaurek Balán Márquez Baños de la Universidad de Chapingo. Y entonces, bueno, este es de particular importancia porque estos recipientes agitados, pues pueden ser utilizados como bioreactores o como reactores, ¿no? Entonces, hay de muchos tipos. Aquí yo solo quise poner esquemáticamente, digamos, unos que se denominan enchaquetados, ¿no? Entonces, en estos casos, el fluido caliente entra en la parte exterior de la chaqueta o del recipiente agitado, calienta el recipiente y sale del otro lado, ¿no? Ahí existen otro tipo de reactores donde entra, digamos, el fluido caliente, es un serpentín y entonces va recirculando el vapor o el agua caliente o o el medio de calentamiento que se utilice, puede ser incluso aceite. Calienta la parte interna, todo el fluido interno que está calentando y sale, ¿no? Usualmente estos tienen un agitador o un impulsor. Este sirve para mezclar la mezcla para que sea homogénea dentro del reactor, ¿no? Aquí también se puede ver que está interno, digamos, el agitador, ¿no? O el impulsor. Este es un esquema, digamos, de uno real, digamos, por decirlo de alguna forma. En este caso tiene incluso un medidor de presión, tiene la bomba hidráulica que proporciona el torque necesario para que el impulsor esté girando internamente, ¿no? En este caso, estas líneas que vemos perdón, rojas, son el fluido caliente que les decía, que calienta, digamos, el reactor, y en la parte trasera, que no se ve acá, está la salida del fluido caliente, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de calentar este tipo de recipientes enchaquetados y tienen usualmente un impulsor para fomentar el mezclado dentro del recipiente, que usualmente puede ser un reactor, pero puede ser usado para otros fines, ¿no? Ok, bueno, entonces internamente hay que checar, pues que tenemos, digamos, el impulsor, y este impulsor tiene un diámetro de A. Ajá. Tiene un espesor o una altura W, ajá, que es el espesor del impulsor. C, que sería una distancia desde el fondo del impulsor, perdón, desde el fondo del recipiente hasta donde empieza el impulsor. Y tenemos el diámetro del tanque, que sería el diámetro interno, ¿no? Que es el que nos interesa. Y asimismo tenemos, digamos, esto que puse en negro, que viene siendo un deflector o una mampara. Y estos son utilizados para romper los vórtices dentro del bioreactor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema donde se puede ver que, digamos, están internamente los deflectores puestos, ¿no? Esto sirve para romper el vórtice que se forma dentro del reactor. Y bueno, y fomentan un mejor mezclado, ¿no? De todos ¿cómo se llama? De todos los compuestos que hay dentro del reactor para la mezcla reaccionante, y además hacen que la transferencia de calor dentro del recipiente sea uniforme, ¿no? Entonces, esta H sería la altura del deflector. W, les decía, es la altura del impulsor o el espesor del impulsor. DA es el diámetro del impulsor. C es una altura característica que va desde el fondo del reactor hasta donde empieza el impulsor. Y DT es el diámetro interno del bioreactor, ¿no? O de nuestro reactor. Ajá, entonces eso caracteriza a nuestro reactor. Si es un serpentín, bueno, también habría que tomar en cuenta el diámetro del serpentín, pero ese no lo vamos a tomar en cuenta por ahora. Lo que vamos a nosotros a analizar es la transferencia de calor interna, ¿no? En este caso, deberíamos, si nosotros quisiéramos hacer el análisis de transferencia de calor, tendríamos que tomar en cuenta la transferencia de calor, digamos, por convección del fluido rojo, del fluido caliente hacia la pared. Luego, tomar en cuenta la conductividad térmica de nuestro material de construcción del reactor o del bioreactor. Y luego la transferencia de calor hacia, digamos, el reactor como tal, ¿no? Es decir,
Mi transferencia de calor en el caso de los fluidos va a ser de la parte externa, digamos, donde está el enchaquetamiento, hacia adentro del reactor para que mantener digamos, la mezcla caliente uniformemente, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos, aquí le puse a cero arbitrariamente, aunque debe de ser el K de la conductividad del material, tenemos una R externa, correspondería a la resistencia por convección externa, la resistencia del acero, que correspondería a la conductividad térmica, que también está relacionada con el espesor, digamos, del recipiente, y la resistencia interna, que es la transferencia de calor de la placa de acero hacia el fluido que está interno. Y tenemos nuestra ecuación de diseño, que recuerdan que es Q igual a el coeficiente global de transferencia de calor por el área por la MLDT. Entonces, en este caso vamos a ver las correlaciones para calcular la R interna, ¿no? Para calcular la H que está dentro, ¿no? En el caso de la H externa, pues también tendríamos que tener otras correlaciones para poder calcular la transferencia de calor del fluido externo hacia la pared. Ajá, pero no voy a tomar en cuenta eso por ahora, simplemente vamos a calcular la H, como se calcula la H interna, ¿no? Ajá. Entonces, para calcular la H interna, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de impulsores. Les decía, hay unos que son helicoidales y el diámetro del impulsor sería la longitud perdón, la distancia del diámetro de un punto del impulsor al otro punto, ¿no? En el caso de las propelas marinas, entonces también deberíamos, es imaginariamente, pues calcular el diámetro y ese sería el diámetro digamos, del impulsor, ¿no? También tenemos este tipo de turbinas y entonces el diámetro sería del punto externo al otro punto donde está. Tenemos también impulsores de paletas, que son de este tipo, y también tenemos impulsores de ancla, entonces el diámetro sería este diámetro que va del punto donde empieza el impulsor a donde termina, ¿no? Entonces, este tipo de impulsores son los que se pueden utilizar. Ajá. Y entonces nosotros tenemos que nuestra correlación para la transferencia de calor es H, por ejemplo, es el número de Nusselt, por el diámetro del recipiente, del tanque, digamos, por la conductividad térmica del material, digo, del fluido interno, ¿no? Entonces, la correlación nos marca que sería esto, es el número de Reynolds para el sistema interno, es el número de Pram para los fluidos, y esta es la viscosidad, la diferencia de la viscosidad interna entre la viscosidad de la pared, ¿no? Elevado a una potencia m, ¿no? Entonces, esta A, B y M van a depender del tipo de impulsor que se esté usando, ¿no? N es la velocidad en revoluciones por segundo. Entonces tenemos que el Reynolds se redefine como el diámetro al cuadrado por las revoluciones por segundo, por la densidad entre la viscosidad, ¿ok? Entonces esto me queda de forma dimensional, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado para calcular nuestro número de Reynolds en el caso de este tipo de recipientes. Esto está muy relacionado también, por ejemplo, al número de potencia. También se puede calcular el número de potencia para este tipo de impulsores. Ya hay correlaciones que nos relacionan el número de Reynolds, ajá, con el número de potencia. Entonces yo puedo calcular la potencia o estimar más bien la potencia de mi reactor. Ujú. Este tipo de gráfica es para este tipo de impulsores, ¿no? Ajá, que son este tipo de aspas, ¿no? Es decir, vamos a ver, es este. Ujú. Entonces son este tipo de aspas, ¿sale? Ajá. Pues por ejemplo, acá dice de 6 aspas, este vendría siendo el de 6 aspas, ¿sí? Estos no los tengo aquí en esta parte, pero también tendríamos el diámetro que corresponde al diámetro de las aspas, ¿no? Aquí habría que quisiera señalarles que, si se dan cuenta, tenemos la potencia relacionada con las revoluciones por minuto, ¿no? Es importante señalar que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una licuadora ahí en sus casas, ¿no?
Lo que está fijo es la potencia y las revoluciones por minuto están libres. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, ustedes solo aprietan el botón y conforme va girando, va triturando, pero las revoluciones por minuto no están controladas. Entonces, en el caso de los bioreactores, es precisamente lo que nos interesa es que, ajá, que las revoluciones por minuto conforme está girando el fluido sean constantes, entonces ahí tendría que variar la potencia, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso de una licuadora se controla la potencia, pero no las revoluciones por minuto. Y en el caso de un reactor, controlamos las revoluciones por minuto, pero la potencia va a depender del fluido, ¿no? Entonces, en el caso de fluidos newtonianos no es problema, pero en el caso de los fluidos no newtonianos, sí empieza a haber un problema porque muchas veces con respecto al tiempo va cambiando la viscosidad. Pero bueno, eso no es parte de esta plática, pero es importante señalarlo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el número de Nusselt para poder sacar H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección interna, necesito los valores de esta B y esta M, ¿no? Entonces, estos valores ya están definidos. Este es el agitador de paletas. Ajá. Entonces, son los agitadores de turbina con paletas. Entonces, esta A va a depender del Reynolds, ¿no? Y depende de que, por ejemplo, sin deflectores sería sin deflectores, pero de turbina de paletas, pero con número de Reynolds así, sería este de acá. Y el de turbina de paletas planas y con el Reynolds sería de esta forma, ¿no? Entonces, pero en este caso con deflectores, ¿no? El agitador de tipo ancla, pues este tipo de correlaciones vienen y dependen del Reynolds, ¿no? De 10 a 300, de 300 a 4000, entonces dependiendo de si es. Y el de bandas helicoidales, que es este que está acá, este helicoidal, pues también tiene su correlación para los valores de A y B. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento del fluido va a ser diferente con respecto al tipo de impulsor. Entonces, el tipo de mezclado sería muy diferente, ¿no? Entonces, por eso vienen las correlaciones para este tipo de equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que viene, dice, es un recipiente chaquetado de 1,83 metros de diámetro con deflectores, es importante. Calienta un líquido a 300 Kelvin, ¿no? El agitador tiene 0,61 metros de diámetro y es una turbina de paletas planas que gira 100 revoluciones por minuto. La chaqueta contiene agua caliente y la temperatura superficial de las paredes es 355,4 Kelvin, ¿no? Y nos dice calcula el coeficiente de transferencia de calor. Ujú. Para la pared interna del recipiente, ¿no? Entonces nos dan las propiedades del líquido que son densidad 961 kilogramos sobre metro cúbico, calor específico, conductividad térmica del líquido y la viscosidad a 300 Kelvin y la viscosidad a 355 Kelvin, ¿no? O sea, lo que nos está sugiriendo es que, digamos, en el caso de este recipiente, ujú, la temperatura de 355 es en la pared, ujú, en la pared interna, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de el fluido, está a 300 Kelvin, ¿no? Hay que notar que hay una diferencia entre, digamos, la pared, la temperatura de la pared y la temperatura interna del fluido, ¿sale? ¿Por qué? Porque la pared está más cerca del medio de calentamiento, ¿no? Entonces la mezcla interna está a 300 Kelvin y en la pared exactamente está a 355,4 Kelvin, ¿no? Bien, entonces para calcular lo que es el número de Reynolds, ajá, pues vamos a usar el diámetro del impulsor, que nos dicen que el impulsor tiene 0,61 metros de diámetro, el impulsor. Lo vamos a poner aquí en el Reynolds, 0,61 metros elevados al cuadrado, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que me marca mi correlación, ¿ok? ¿Sí? Por las revoluciones por minuto, que en este caso son 100. Ajá. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar.
que un minuto tiene 60 segundos y entonces ya voy a tener mis revoluciones por minuto en segundo, ¿no? Por la densidad del líquido que está calentándose, que es 961, ¿no? Entre la viscosidad, que aquí me dice que es un pascal por segundo. Es un pascal por segundo, es un kilogramo metro por segundo, ¿ok? Entonces vamos a hacer la cuenta y vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Ujú. Entonces 0,61 al cuadrado entre 1, obviamente, que es la viscosidad, por 100 entre 60 por 961. Entonces me sale 595,58, ¿ok? Y entonces ese es mi número de Reynolds, que en este caso pues es bastante laminar, ¿verdad? Y posteriormente pues calculo el número de Prime. Pues, el número de Prime es el CP, que es 2500. Por la viscosidad, que en este caso es 1. Ujú. O sea, un centipoise, perdón, un pascal por segundo, que viene siendo un kilogramo metro sobre segundo. Entre mi conductividad térmica, que es 0,173, ¿ok? Ujú. Entonces vamos a hacer la cuenta y vamos a ver cuánto sale, ¿ok? Entonces es 2500 por 1, obviamente debe depender de la viscosidad, 0,173. Y me da 1400, 14,000, etcétera, ¿no? Entonces, sí está muy alto este número de Prandtl, pero es por el alto valor de la capacidad térmica, ¿sale? Ajá. Entonces, ahora sí ya puedo pasar a mi siguiente parte, que es, vamos a ver, como es un agitador de paletas planas y con deflectores, ajá. Como tiene deflectores, entonces estos son los valores, ¿ok? 0,74, 2 tercios, etcétera, ¿no? Y el Reynolds está dentro de este intervalo. Entonces, ahí están los valores, los mismos que acabo de copiar, 0,74, 2 tercios y 0,14, ¿ok? Entonces, mi número de Reynolds me salió 595,98. Ujú. Entonces, este es... ujú. A la 2 tercios, este 2 tercios salió de la correlación. El 0,74 también salió de la correlación, ¿no? Ujú. El PRAN es a la 1 tercio. Ujú. Entonces, el valor que obtuve lo voy a elevar a la 1 tercio. ¿Sí? Por la relación entre las viscosidades. Entonces, las viscosidades, 1 kilogramo sobre metro sobre segundo, ajá, entre la viscosidad de la pared, pero la viscosidad de la pared es 0,084 pascales sobre segundo, ¿ok? Ujú. Entonces vamos a hacer la cuenta y veremos cuánto sale, ¿sale? Pues aquí es 0,74 por mi número de Reynolds, que es 595,98 elevado a la 2 tercios. ¿Ah? Por mi número de Prandtl, que es 14,050,867 elevado a la 1 tercio, ¿ok? Por la viscosidad, que es 1 entre 0,084 este elevado a la 0,14. Ujú. Y mi número de Nusselt me sale 1805, ¿ok? Ajá. Es el número de Nusselt que sabemos que es adimensional, ¿no? ¿Ok? Entonces, para sacar mi coeficiente de transferencia de calor por convección, el interno,
Recordemos que el número de Nusselt, vamos a ver si está acá, es este. Ujú. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar, ¿no? Pues despejo la H y me va a quedar la conductividad que está dividiendo, pasa multiplicando, y el diámetro del tanque que está multiplicando pasa dividiendo, ¿ok? Por mi número de Nusselt. Entonces, el número de Nusselt va a ser este, lo vamos a poner acá. Entre el diámetro del tanque me lo dan es 1,83 metros. Ujú. Por la conductividad térmica, ¿no? Que en este caso es 0,173. Ujú. Y en este caso son ¿qué? Watts metro Kelvin, ¿no? Ujú. Entonces, metro con metro me va a quedar metro cuadrado y los watts se van a quedar igual, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos salió para la H, que es el coeficiente de calor por convección de la pared interna. Entonces es 1805,583 por 0,173 entre 1,83. Pues el valor me sale 170. Pues con eso ya puedo calcular mi H, que es 170,69 watts sobre metro cuadrado. Kelvin. Ujú. ¿Ok? Entonces, para calcular, por ejemplo, el número de potencia, entonces lo que voy a sacar es mi número de Reynolds, pero el número de Reynolds ya lo calculé y es este, ¿verdad? Ujú. Es 595,98, casi 600, ¿no? Entonces yo lo voy a calcular acá, sería 2, 4, 6 y voy a leer mi número de potencia, ¿no? Ujú. Entonces mi número de potencia es aproximadamente 3, ¿no? Si yo lo extrapolo para este lado, ujú, es aproximadamente 3, ¿no? Vamos a ver, inicio, es 3, ¿ok? Ajá. Entonces, ya con eso ya puedo calcular mi potencia. Entonces, el número de potencia leído de la gráfica es 3. Ujú. Pues mi número de potencia aquí vendría siendo 3, entonces, ¿verdad? 3 es el número de potencia. Mi densidad ya la tengo, está aquí. La densidad es, perdón, es en esta parte, 961 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ujú. Vamos a ver porque aquí está. Entonces mi N, que es las revoluciones por minuto, vendrían siendo 100 entre 60 al cuadrado, ¿no? Bueno, hay que borrar todo esto, vamos a ver. Entonces sería aquí 100 entre 60, ¿no? Ujú. Por el diámetro del impulsor. Entonces mi diámetro a la quinta, entonces mi diámetro del impulsor, mi DA, ajá, viene siendo 0,61, que es el diámetro del agitador o del impulsor, ujú, elevado a la quinta. Entonces vamos a ver. Voy este, más pequeño. Y entonces vamos a ver el resultado final. ¿Ok? Entonces quedamos que es 3. Ah, hay que borrar esto, ¿no?
Es que es 3 por la densidad, ujú, por las revoluciones por mil por segundo, que es 100 entre 60 por el diámetro del impulsor a la quinta potencia. Entonces vamos a ver cuánto sale. Sería 3 por 961 por 100 entre 60 elevado al cuadrado, ajá, por 0,61 elevado a la quinta potencia, ¿no? Entonces mi potencia me viene saliendo 676, ¿no? Entonces estas unidades son 1/segundo, ajá. Estas unidades que son en metros, serían metros a la quinta. Entonces mi potencia vendría siendo potencia igual a 676,63. Entonces, kilogramos sería kilogramos sobre segundo. Y entonces esto tendría unidades de, vamos a ver, kilogramo, ujú, sobre, por metro, perdón, sobre segundo al cuadrado, ujú, por metro, ¿no? Pues sabemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton, ¿no? Ujú. Entonces sería newton por metro, y eso es un joule, ¿no? Sería 676,38 joules. Ujú. Entonces, pues así nos queda ya el número de potencia y en particular también ya el coeficiente de transferencia de calor, ¿ok? Entonces, muy buenas noches, muchas gracias, que estén muy bien, es todo, ¿ok?